Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio que nos brinda el canal TVX. Este día quiero comenzar, antes de plantearles un poco lo que vamos a hablar, comenzando leyendo una historia. Este librito que creo que ya han visto que lo leo bastante, de los zapatistas, ¿verdad? De los y las zapatistas mexicanas que están resistiendo con los caracoles en el sur de Chiapas. De por sí, dicen, cuentan los más viejos de los viejos, que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una marimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venía la cantadera y la bailadera. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, pues nomás no había asamblea, y ahí se estaban los dioses rascándose la barriga, contando chistes y haciéndose travesuras. Bueno, el caso es que los dioses primeros, los más grandes que nacieron al mundo, no dejaron para qué o el para qué de cada cosa, y una de estas cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No, pues. Y entonces, ahí se andaban los primeros hombres y las primeras mujeres que acá se caminaran, a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y ellas, y agarrando cosas que no querían, y dejando de tomar cosas que sí querían. Así como de por sí hace mucha gente ahora, que toma lo que no quiere y le hace daño, y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor. Que anda tropezándose y chocando unos con otros y unas con otras. O sea, que los hombres y mujeres primeros sí tenían unos ojos, sí, pues los tenían, pero no miraban. Y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres. Los habían de todos los colores y de todos los tamaños. Los había de diferentes formas. Había ojos redondos, rasgados, ovalados, chicos, grandes, medianos, negros, azules, amarillos, verdes, marrones, rojos, blancos. Muchos ojos, 2 en cada hombre y mujer primeros, pero nada que miraban. Y así se hubiera seguido por todo hasta nuestros días, si no es porque una vez pasó algo. Resulta que estaban los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, haciendo una su bailadera, porque agosto era, pues, y tenían fiesta. Cuando entonces unos hombres y mujeres que no miraban, se fueron a dar a donde estaban los dioses en su fiestadera, y ahí nomás se chocaron con los dioses. Y unos fueron a dar contra la marimba y la tumbaron. Y entonces la fiesta se hizo puro barlote y se paró la música, y se paró la cantadera y también la bailadera, pues. Y entonces empezaron a ver unos a otros, los dioses primeros, viendo qué estaba pasando. Y así se pasaron un buen rato, entre choques y caídas, hasta que al fin se dieron cuenta que todo había pasado por estos hombres y mujeres que habían entrado sin poder ver, que tenían ojos, pero que no miraban. Y entonces los juntaron y les hablaron y les preguntaron: hey, ¿y acaso no ven dónde están caminando? Y entonces los hombres y las mujeres primeros contestaron que no estaban viendo. Preguntaron: ¿qué cosa es eso de mirar? Y entonces los dioses que nacieron al mundo se dieron cuenta de que no les habían dejado claro el por qué ni el para qué servían los ojos. ¿Cuál era la razón de ser y por qué y para qué? Y les explicaron a los hombres y mujeres primeros qué cosa era mirar. Y les enseñaron a mirar. Así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber qué es y qué está, y qué es otro, y así no cruzar y no chocar con él o con ella, ni pegarle, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón, porque no siempre el corazón se abra con las palabras que nacen en los labios. Muchas veces abre el corazón con la piel,
con la mirada o con pasos al caminar. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en la mirada de los otros. Si se fijan, cuando nos vemos con otra persona a los ojos, cerca a cerca, nos vamos a dar cuenta que en los ojos de esa otra persona nos reflejamos también nosotros y nosotras mismas. Y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y las primeras mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma, mirando y mirándose, que mira caminos y que mira mañanas, que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas aún por parirse. Esta es una historia de las comunidades indígenas del sur de Chiapas, de la parte que hoy decimos sur de Chiapas, que es parte de toda esta tierra de la Abya Yala, de nuestros pueblos originarios, y cómo están resistiendo en una enorme lucha por su autonomía, por defender sus territorios, defender su identidad, defender sus tradiciones y defender las capacidades organizativas de la propia comunidad. Y que a partir de esas capacidades que se van generando desde la comunidad y desde esas capacidades que van construyendo y esas relaciones que se van tejiendo en ese entramado de comunidad, van también resolviendo todo el tema de la satisfacción de las necesidades materiales de la vida. Eso que llamamos economía, y lo que hemos venido llamando economía también desde hace ratos. Porque decíamos, si se recuerdan en los primeros programas que tuvimos juntos y juntas, decía que teníamos que ir viendo un poco más allá de la economía, que teníamos que ir replanteándonos las preguntas alrededor de la economía. ¿Qué estamos entendiendo por economía? Porque muchas veces, cuando hablamos de economía, se nos viene a la cabeza el dinero, los mercados, las grandes marcas comerciales, el consumo, estar comprando, vendiendo, los carros, las ciudades, los edificios. Y se nos viene entonces que eso es economía. Y que cuando hablamos de economía, estamos hablando de algo que tiene que ver solo para un sector de la población. Y como que la economía estuviera allá, desvinculada de nuestros territorios, desvinculada de nuestras comunidades, desvinculada de nuestras vidas. Pareciera que cuando hablamos de economía, y cuando hablamos de política económica, y cuando hablamos de política fiscal, y cuando hablamos de presupuesto público, y cuando hablamos de cómo se manejan recursos, y cuando hablamos de desigualdad en la distribución de los ingresos, cuando hablamos de la concentración de la riqueza, pareciera que solo estamos hablando de algo muy teórico, que solo tiene que ver la academia o las universidades, los estudiantes de economía o los economistas, las economistas. Pero es algo que también tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con nuestra cotidianidad, con nuestro día a día. El hecho de cómo nos organizamos en nuestras casas para obtener los frijolitos que nos vamos a comer, esas tortillitas, ese quesito, es también economía. Lo que tenemos que salir a hacer para conseguir esos frijoles es economía. Porque incluso muchas veces ese tipo de economía no pasa por el mercado. ¿Cómo que no pasa por el mercado? Porque muchas veces producimos cosas para comer nosotros y nosotras mismas, ¿no? Y esas son cosas, o producimos cosas para nuestro uso. Son cosas que no pasan por el mercado, pero que son economía. Y eso pasa mucho más frecuentemente de lo que nos imaginamos. ¿Quién cocinó ahora en la casa? ¿Quién hizo el desayuno? ¿Quién hizo el almuerzo? Eso es trabajo y es producir elementos. Ahí se estaba produciendo nuevos elementos. Pero ese es un trabajo que no pasa por los mercados. Es un trabajo que permite la reproducción de la vida. Y eso también es economía.
porque tiene que ver con nuestra reproducción de las necesidades materiales. ¿Y por qué volver a hablar de esto de economía? ¿Por qué estoy volviendo a tratar esto? ¿Y por qué les estoy comentando de nuevo que hay que ampliar nuestros espacios de concepción de la economía? Es que hace unos días se dio una discusión en redes sociales, pero quería aprovechar el tema para que lo discutamos aquí también. Que si se podía separar, ¿verdad? Si se podía pensar de una forma en lo económico y de otra forma en lo social. Como que si lo económico y lo social fueran dos esferas independientes entre sí, que cada una se avanza o trasciende independientemente de la otra. Esta concepción de entender lo económico y lo social como dos esferas separadas es una idea que nos puede generar bastantes problemas, porque entonces vamos a estar desvinculando lo que pasa de la reproducción material de la vida, eso que vemos, que estamos diciendo que discurre en el campo de la economía, con lo que pasa en el campo de lo social, con lo que pasa en nuestras relaciones sociales, con lo que pasa en nuestras comunidades. Pero decir que la reproducción material de la vida es independiente a lo que está pasando en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en los territorios, en las poblaciones más vulnerables, es realmente separarlos, y al separarlos no logramos entender por qué las cosas están pasando como pasan. Nos quedamos con una explicación fragmentada de la realidad, y si no podemos entender la realidad de manera unificada, y si nos quedamos con estas explicaciones parciales de la realidad, vamos a tener problemas también para abordarla y para transformarla. Porque es importante que necesitamos una transformación radical de la realidad. En El Salvador son cerca de 1.9 millones de personas que salen a trabajar cada día sin ningún tipo de protección ni seguridad social. ¿Verdad? Que no tienen un salario fijo, que no tienen un contrato, que no tienen prestaciones laborales, que no tienen seguro social, que no van a tener derecho a pensiones. 4 de cada 10 hogares viven en hacinamiento. O sea, están todas metidas en una casita chiquita. Y cerca del 16% de los hogares, que son cerca de 350,000 hogares, han tenido problemas en términos de seguridad alimentaria, es decir, el abastecimiento de sus alimentos. Que eso esté pasando, muchos y muchas dicen que eso es un problema social. Sí, es un problema social, porque eso implica vulneraciones en los derechos de estas personas, vulneración al derecho a una vivienda digna, vulneración al derecho de la alimentación adecuada, vulneración al acceso a agua incluso, vulneración al derecho al saneamiento. Y es importante que el Estado, independientemente de los partidos que estén, independientemente de las instituciones que estén, tiene que ser capaz de garantizar estos derechos. Para eso es que somos Estado, para eso es que existe el Estado. Porque el Estado es, al final de cuentas, la representación institucional de la acción colectiva. Entonces, si hay vulneraciones a ciertos sectores de la población, es el Estado el que tiene la obligación de abordar esos problemas. Pero también no podemos despegar, y por eso decía, no podemos dejar la realidad fragmentada y olvidar que si esas personas están en esa situación, es por un sistema económico que permite o que genera estas exclusiones. Si estamos viendo que el 40% de los hogares están en hacinamiento, el 16% en inseguridad alimentaria, el 20% sin acceso al agua, eso no es casualidad. Eso tiene que ver con las raíces de cómo está funcionando el sistema económico.
Y es que tenemos un sistema económico capitalista cuyo motor, cuya forma de función es la ganancia, es el lucro. Si no, veamos, en una empresa capitalista, en este sistema capitalista, ¿para qué nace una empresa? Una empresa nace para generar ganancia. Y entonces eso no es que hace malos o malas a las personas que hacen una empresa, no. Lo que pasa es que el sistema, al estar organizado alrededor de la generación de esta ganancia, necesita que para esta ganancia se vayan generando población para trabajar en estas empresas que permitan generarle ganancias a los dueños de las empresas. Y digo dueños porque generalmente los dueños de las grandes empresas son hombres. Y entonces el sistema económico va generando desigualdades, porque va construyendo un núcleo de producción económica y un núcleo de reproducción de la realidad, de la reproducción material, de la reproducción de nuestras necesidades básicas, la va generando en un contexto de muy poca participación y de mucha verticalismo. Mucho verticalismo. Y de repente oímos ahora que hay quienes dicen con mucha razón que hay que defender la democracia, pero solo hablan de la democracia en el espacio político, en las instituciones políticas. Pero es bien complicado hablar de democracia en las instituciones políticas cuando todos estos otros espacios de socialización, como los hogares, las escuelas, son espacios muy autoritarios, bastante verticales, y cuando estos espacios, como las empresas, donde se reproduce se hace la reproducción de la vida, se crean todos estos espacios materiales de la reproducción de la vida, son también espacios bien verticales. Podemos decir que en las empresas hay democracia, en las empresas capitalistas hay democracia. Todos y todas las trabajadores y las trabajadoras participan en las decisiones de cómo se hace, cómo se produce, cómo se distribuyen las ganancias, cómo se pagan los salarios. Tenemos que defender la democracia en las instituciones políticas, sí. Pero para defender esa democracia necesitamos profundizar la democracia en estos otros campos también. Necesitamos democratizar la economía, democratizar las decisiones sobre cómo producir, el qué producir y cómo se van a distribuir los excedentes de esta producción. Porque si seguimos viendo que lo económico, lo social y lo político son esferas separadas, vamos a seguir intentando crear un sistema democrático para una de las esferas, pero olvidando o dejando de lado la democratización del resto. Y si no tenemos democracia, tanto en lo social, pero también en lo económico y en lo político, pues los beneficios de la democracia tampoco nos van a llegar a todos y todas. Y van a seguir siendo parte de una élite, una discusión de una élite, de poder económico, de poder político, e incluso a veces una mera discusión de una élite intelectual. Por eso es importante que nosotros, que nosotras, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, nos reconozcamos como sujetos de derechos. Somos ciudadanos, somos ciudadanas, y como tal tenemos derechos. Y tenemos derechos que el Estado tiene la obligación de cumplir. Y tenemos derecho también a plantearnos lo que no nos gusta, también nuestras inconformidades. Inconformidades no solo al Estado, sino también a todo este otro sistema económico del que estamos hablando, que tiene a la raíz todas estas exclusiones y estos esquemas de desigualdad. Exijamos cambios. Exijamos hacer las cosas diferentes, pero también involucrémonos en nuestras comunidades para hacer estas transformaciones, mirándonos unos a otros para crear
un Estado, una sociedad más rica, más diversa, más plural. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo. Nos vemos el próximo lunes, siempre en este programa de plataforma.